Estamos nuevamente aquí para compartir el estudio bíblico sobre escatología. En esta oportunidad el tema que nos ocupa tiene que ver con el estado intermedio. El estado intermedio se llama así al periodo que transcurre entre la muerte de la persona y lo que será la primera resurrección, en el caso de resurrección para vida, para salvación, o la segunda resurrección en el caso de condena para la persona que haya rechazado el mensaje del Evangelio. Vamos a ver algunas nociones erróneas con respecto a este estado, rápidamente, como para ilustrarnos un poco. En primer lugar, la Iglesia Católica, hasta hace muy poquito tiempo atrás, nos hablaba de que en este estado se producía lo que era el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio era un lugar precisamente en donde se purgaban las condenas, en donde la persona que había muerto en amistad con Dios, pero que todavía le faltaba para llegar a la perfección, podía ir hasta ser totalmente purificada y entonces después sí acceder a la presencia del Señor. Esto fue creado por el Papa Gregorio Magno en el 590 de nuestra era, y él mismo cuando lo creó dijo que era una doctrina muy discutible. Además del purgatorio, en este tiempo también se hablaba acerca del limbo. El limbo era para las personas que habían muerto antes de la muerte de Jesucristo y para los infantes. Hace muy poco tiempo el Papa Benedicto XVI abolió el purgatorio y también el limbo y declaró que ambas cosas suceden mientras la persona está en este suelo de tierra. Para esto tenemos una respuesta bíblica, por supuesto, en Hebreos 9:27 y en Romanos 6, versículo 7 y versículo 23. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien, fíjese lo que dice la palabra ahí. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego tenga que enfrentar el juicio. La Escritura no nos habla acerca de ningún lugar en donde se purguen las condenas, ni para los grandes ni para los pequeños. El otro versículo tiene que ver con Romanos 6, versículos 7 y 23. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, ahí el apóstol Pablo nos da a entender claramente que la salvación o la condena se define mientras la persona está en vida, ¿sí? Ahí tiene la oportunidad para ser salvo, que no existe ningún lugar en donde se pueda purgar una condena una vez que se partió de este suelo de tierra. La otra noción errónea que podríamos comentar tiene que ver con la creencia adventista, ruselista, que ellos creen en lo que es el sueño del alma. ¿Qué es el sueño del alma? El sueño del alma es un estado de inconsciencia en donde la persona entra al morir, según ellos, y entonces hasta que es totalmente despertada en el día de la resurrección. Los testigos de Jehová van mucho más allá y hablan de una aniquilación total de la persona. Ahora, nosotros sabemos por la palabra del Señor que el alma nunca entra en un estado de inconsciencia, al contrario, está siempre despierta. Podríamos leer Cantares 5:2 y también Apocalipsis 6 del 9 al 11. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Perfecto, fíjese lo que dice Salomón ahí. Yo dormía, ¿sí? Pero mi ser interior, mi alma, velaba y escuchaba claramente la voz del amado que estaba llamando. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Perfecto, aquí el apóstol Juan nos muestra que debajo del trono de Dios están las almas que habían sido muertas por el testimonio del Señor
y estas almas están plenamente conscientes, tanto que pueden hablar con el Señor y pueden pedirle al Señor que acorte el tiempo, ¿sí? Que acorte el tiempo para que finalmente nos volvamos a reunir todos en su presencia. La tercera posición o la tercera creencia acerca del estado intermedio tiene que ver con el espiritismo y lamentablemente mucho más potenciado ha llegado hacia nosotros en estos últimos años todo lo que es la creencia oriental, la creencia hinduista, la creencia budista, que, bueno, principalmente los espiritistas creen en lo que es la reencarnación, es decir, uno va a reencarnarse en otra vida para pagar las deudas, y el karma es algo muy similar, nada más que el karma dice que yo voy a pagar en la próxima vida con una tragedia o con una enfermedad terminal lo mal que haya hecho en la primera vida que me tocó vivir. Y esto va a ser así sucesivamente hasta que finalmente yo sea un hombre puro y perfecto y entonces pueda acceder al cielo, ¿no? Al nivel más alto del cielo. Pero nosotros hemos leído ya en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una vez y luego enfrente el juicio. No hay posibilidad de reencarnarse ni posibilidad de pagar en otra vida lo que hicimos en esta. Lo que hemos hecho en el cuerpo mientras hemos estado aquí, eso vamos a tener que darle cuenta al Señor cuando el Señor nos llame. Muy bien, vamos a ver ahora la noción bíblica acerca de lo que es este estado intermedio luego que partimos de este suelo de tierra. Muy bien, entonces, acá tenemos un cuadrito que nos va a explicar un poquito cómo funcionaba el estado intermedio antes de Cristo y después de Cristo, porque hubo un cambio, ¿sí? Cuando miramos el estado intermedio antes de Cristo, había un lugar conocido con el nombre de Abadón, ¿sí? O también Seol en el Antiguo Testamento, en donde las almas que habían partido iban a la espera de la muerte del Señor Jesucristo, en donde la situación iba a cambiar, ¿sí? Vamos a ver en la palabra del Señor en Job 26:6. Abadón quiere decir lugar de destrucción, Seol quiere decir lugar de los muertos. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Muy bien, ahí figuran los dos, ¿no? El Seol y el Abadón no tiene cobertura. Entonces, estamos hablando de un lugar intermedio en donde la gente iba a la espera de la muerte de Cristo, que esto iba a modificar un poco la situación. Vamos a ir viéndolo de a poco, ¿no es cierto? Génesis 37:35 aparece nuevamente el Seol. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Perfecto, entonces vemos en la palabra que el nombre que recibe, el lugar a donde iban los muertos antes de la muerte de Cristo, es conocido como Abadón, lugar de destrucción, o Seol, lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento va a recibir otro nombre, se le va a poner el nombre de Hades. ¿Por qué se le pone el nombre de Hades? Porque Hades era el dios griego que dominaba en el país de los muertos. Entonces, por esa razón se le pone el nombre Hades. Ahora, Abadón, Seol o Hades es exactamente lo mismo, Si bien hay una modificación en el lugar cuando Cristo muere, pero sigue siendo el mismo lugar. Después lo vamos a ver más en detalle. Vamos a leer Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien, en el Hades alzó sus ojos, ¿sí? El rico está hablando de la historia del rico, Jesús allí, y entonces alzando los ojos vio a Abraham y vio también a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, ¿no es cierto? Muy bien, ahora hay que tener cuidado de no confundir, porque muchas veces la Reina Valera habla de infierno y está refiriéndose al Seol, está refiriéndose al Hades, ¿sí? Pero no se refiere al lago de fuego. Cuando se refiere al infierno como el lago de fuego, no usa ni Seol ni Hades, usa la palabra Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El Gehenna traducido es el Valle de los Hijos de Hinnom. Era un lugar específico fuera de la ciudad de Jerusalén,
en donde se quemaba la basura, en donde se quemaban los animales muertos, un lugar en el que siempre había fuego, un lugar en el que siempre había humo. Quizás muchos de los que me están escuchando son muy jóvenes y no saben acerca de esto, porque ya hace unos cuantos años que en nuestro país funciona lo que es el cinturón ecológico. Pero antes de esto había lugares aquí en Buenos Aires, uno por ejemplo estaba frente a lo que es el Parque de la Ciudad, del lado de la provincia, en donde se quemaba la basura. Continuamente salía humo y el olor era realmente hediondo que salía de ese lugar, hasta que finalmente después eso fue sacado con la llegada precisamente de lo que fue el cinturón ecológico, que hizo las cosas mucho más más sana, perdón, por decirlo de alguna manera. Entonces, el Seol, o Hades, o Abadón, es el lugar a donde van los muertos, ¿sí? O donde iban los muertos antes de la muerte de Cristo, antes de la cruz de Cristo, pero no es el infierno. El infierno, como lago de fuego, todavía no está inaugurado. En el infierno hoy no hay nadie. En el Gehenna todavía no hay ningún integrante. Ya llegará el momento en que habrá dos integrantes que serán los primeros en entrar, dice Apocalipsis. Uno será el falso profeta y el otro será el anticristo. Así que por ahora allí no hay nadie. Vamos a leer la palabra del Señor, donde aparece esta palabra Gehenna, que es mencionada por lo menos 11 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas veces es en Santiago 3:6 y la otra es en Mateo 5:22. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno. Y ahí sí usa la palabra Gehenna, ¿sí? Un lugar en donde la llama nunca para, nunca cesa. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, cualquiera que le diga fatuo, ¿sí? Está quebrantando el mandamiento de amar a su prójimo, entonces está expuesto al Gehenna, está expuesto al infierno eterno. Ya no está hablando ni del Seol ni del Hades el Señor allí. Muy bien, lo primero que tenemos que decir acerca del Seol, que el Seol es un lugar en donde Dios está presente y gobierna. La omnipresencia de Dios hace que Dios esté presente en todo lugar, incluso en el Seol, así como en el futuro también está la presencia del Señor reinando y gobernando sobre el infierno. Vamos a leer esto en 1 Samuel 2:6 y Salmo 31:17. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. No quiere decir que puedan salir del Seol, ¿eh? Después lo vamos a ver esto. Esto simplemente está explicando que Dios es el que tiene el gobierno, que Dios es el que tiene el control, que Dios está presente en el Seol. Salmo 31:17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Estén mudos en el Seol. Dios tiene la autoridad, entonces, y tiene el gobierno, aún para que los que están en el Seol estén mudos. Lo segundo que tenemos que decir acerca del Seol es que el Seol también tenía una ubicación. Así como el Gehenna estaba fuera de Jerusalén, en el valle de los hijos de Hinnom, el Seol, según la palabra del Señor, estaba ubicado en el centro de la tierra, en la profundidad de la tierra. Vamos a ver Mateo 12, del 38 al 40, y Proverbios 15:24. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Perfecto.
Hasta ahí nomás la palabra del Señor, ¿sí? Fíjese lo que dice Jesús ahí, que les va a ser dada la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena y él va a estar 3 días en el corazón de la tierra, ¿sí? En el centro de la tierra. Vemos el otro versículo, Proverbios 15, 24. Por supuesto, el Señor está haciendo referencia al Seol, ¿no es cierto? Él va a ir a la profundidad de la tierra. El camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Muy bien, Salomón nos da la dirección correcta. El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, pero es hacia abajo para la persona que no cree, ¿no es cierto? Muy bien, lo tercero que tenemos que decir con respecto al Seol o Hades es que hubo un cambio después de la cruz de Cristo, ¿sí? Para entender bien esto vamos a leer Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Ahí tenemos la historia del rico y de Lázaro y Jesús nos cuenta con lujo de detalle cómo es el Seol hasta ese momento que Cristo no murió, ¿sí? Y qué es lo que sucede ahí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien, fíjese que Jesús está contando ahí una historia, no es una parábola, es una historia que Jesús está contando, que está graficando lo que está sucediendo en el Seol en ese momento. Por lo que Jesús nos dice, el Seol estaba dividido en el seno de Abraham, a donde iban los que habían creído en Dios y estaban a la espera de la muerte del Mesías. Había una gran cima, la palabra cima aparece con S, lo que está indicando un profundo abismo. Si fuera cima con C, sería un pico, una montaña, pero ahora con S está indicando un profundo abismo. Y del otro lado había un lugar en donde estaban las personas que no habían creído, que habían rechazado el mensaje de salvación. Se produce un diálogo ahí porque el rico está siendo atormentado. No está siendo atormentado por ser rico, como Lázaro tampoco ha sido salvo por ser mendigo y por haber sufrido. Lázaro está allí porque creyó, y el rico está donde está porque rechazó el mensaje de salvación, vivió licenciosamente y no le importó nada. Incluso tampoco le importó acerca de Lázaro, a quien probablemente conocía, porque lo reconoció inmediatamente cuando lo vio en el seno de Abraham. El rico está siendo previamente atormentado y pide que el padre Abraham envíe a Lázaro con un poco de alivio. Note esto, el padre Abraham dice que es imposible pasar desde aquí para aquí, del lugar del seno de Abraham al lugar de los no salvos, como también es imposible pasar del lugar de los no salvos al seno de Abraham. Esa suerte se echó en vida cuando aceptaron o cuando rechazaron el mensaje de salvación. Entonces el rico, desesperado, dice: sí, pero entonces envía a mis familiares uno de aquí para que ellos no vengan a este lugar y sufran este tormento. Note esto también.
Abraham le va a decir que es imposible que alguien salga de aquí, del Seol, y vaya al lugar de los vivos. No se puede, ¿sí? Que tienen a Moisés y a los profetas. Ni Moisés ni los profetas estaban vivos. Lo que les está diciendo es que tienen el testimonio de la Escritura, que crean en la palabra del Señor y entonces creyendo irán al seno de Abraham y no al lugar de los perdidos. Hice este énfasis especialmente porque luego vamos a tratar un tema con respecto a esto. Había una gran esperanza en el Antiguo Testamento profetizada por David y profetizada por el profeta Oseas, en que los santos del Señor no iban a quedar en el Seol para siempre, sino que iban a ser redimidos del Seol cuando el Mesías diera su vida en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo en el Salmo 16, versículo 10 y también Oseas 13, 14. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese lo que dice David ahí. No dejarás mi alma en el Seol, ¿sí? Tiene la esperanza de un día salir de aquí. Y no permitirás que tu santo, hablando del Mesías, vea corrupción. Tenía ya el Señor, ¿sí? David, la tranquilidad y la seguridad de que cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario, él iba a salir de aquí. Perfecto. Veamos el otro versículo, Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Fíjese lo que dice el profeta ahí. De las manos del Seol los voy a redimir. Perfecto. Quiere decir que había una esperanza. ¿Cuándo se iba a producir esa redención? Cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Muy bien. ¿Esto se cumplió? Sí se cumplió. Podemos leerlo en Lucas 23, 43, en Mateo 16, 18 y en 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Perfecto. Jesús le dice al ladrón de la cruz que se acaba de convertir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que con la muerte de Cristo la situación cambió radicalmente, ¿sí? Ya el ladrón de la cruz no fue al Seol, fue directamente al paraíso, a la presencia del Señor. Hoy estarás conmigo, le dijo Jesús. El otro texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, hoy hay una idea acerca de que la iglesia es súper poderosa. Y yo no descreo que la iglesia espiritualmente tiene un poder sobrenatural que le ha concedido el Señor. Pero no es eso de lo que Jesús está hablando aquí. Jesús dice: yo voy a instituir mi iglesia. ¿Cuándo lo hace? Lo hace después de morir en la cruz del Calvario, en Pentecostés. Yo voy a fundar mi iglesia, la iglesia se hace visible allí, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y está hablando del Hades. ¿Qué está diciendo? Que entonces cuando Él muera, las puertas del Hades se van a abrir y van a tener que entregarle al Señor a todos los que creyeron en la palabra de Dios. Los que creyeron y estaban esperando en el seno de Abraham serán liberados para ir directamente al paraíso junto con el ladrón de la cruz y junto con Cristo. Muy bien. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muy bien, fíjense que ahí el apóstol Pablo nos dice que tuvo una experiencia con el Señor, un éxtasis espiritual, y fue arrebatado al tercer cielo, en donde estaba el paraíso, ¿sí? La presencia del Señor, a donde el ladrón de la cruz y los que estaban en el seno de Abraham habían sido llevados por Cristo luego de su muerte. Recuerda que él habló de la señal de Jonás, que iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. ¿Cómo pudo estar
en el paraíso y en el corazón de la tierra a la vez por su omnipresencia. Cuando ya Jesús no fue limitado por su cuerpo físico, entonces se hizo posible su omnipresencia y él pudo estar presente en ambos lugares. Pedro nos cuenta qué fue lo que Jesús hizo durante esos 3 días en el corazón de la tierra. Vamos a leerlo en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al versículo 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien, fíjese lo que Pedro dice ahí, que cuando Cristo murió, descendió esos 3 días y le predicó a los espíritus encarcelados. En realidad no es una predicación como nosotros la conocemos. Si fuera así, en el original figuraría evangelizo para predicación y figura keruso con K y doble S. ¿Cuál es la diferencia? La predicación implica la posibilidad de que la persona o el oyente pueda arrepentirse. La proclamación no. La proclamación es simplemente hacer notar algo que aconteció, algo que ya fue decidido, algo que ya fue efectuado. Quiere decir que lo que Cristo hizo fue descender y mostrar las marcas de su mano, de su costado, y decir que había triunfado en la cruz del Calvario y que por eso tenía el derecho de llevarse a todos los que habían creído en él del seno de Abraham al paraíso, a la presencia de Dios. Por esa causa, hoy toda persona que muere en Cristo va directamente al paraíso, no pasa más por el Seol o Hades. Hoy el Hades es un lugar reservado para todos los que rechazan el mensaje de salvación. Todos los que han rechazado el mensaje del Señor a lo largo de la historia, hoy están esperando la segunda resurrección en el Hades o Seol, el lugar de los muertos, el lugar de los no salvos. Pero los que han creído en Cristo ya no van más al Seol, no van más al Hades, hoy están en el paraíso, hoy están en la presencia del Señor. Alguno me preguntaba si el ladrón de la cruz fue al Seol. El ladrón de la cruz fue directamente al paraíso, directamente a la presencia de Dios. ¿Recuerda usted que Jesús le dice a los discípulos que de los hombres nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan? ¿Por qué? Porque Juan profetizó lo que vio hecho realidad acerca del Mesías. Nadie fue más grande que él en ese asunto, pero es el menor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tuvo que ir al Seol a la espera de la muerte del Mesías. En cambio, el ladrón de la cruz recién convertido aventajó a todos ellos y fue directamente al paraíso, directamente a la presencia del Señor. Muy bien, me gustaría dejar en claro un pasaje que está en 1 de Samuel 28, desde el versículo 3 en adelante. No lo vamos a leer, pero usted sígame en la lectura, va a ir apareciendo la lectura ahí, que yo voy a ir mencionando. El primer texto que va a aparecer es el versículo 3. Yo quiero que usted vea las claves de que no es Samuel el que aparece allí en la consulta con la divina, porque hoy se habla acerca de un permiso divino. Incluso hay muchas Biblias de estudios que en sus comentarios dicen esto. Yo quiero decirle que la Biblia se explica con la Biblia. La Biblia no necesita de los hombres para que la expliquemos. La Biblia se explica, es un libro maravilloso que se explica a sí mismo. Cuando Cristo dice nadie puede salir, nadie puede pasar de este lugar a este lugar, está diciendo nadie, y eso implica que no hay ninguna excepción, lo diga quien lo diga.
En este relato de 1 de Samuel 28, supuestamente Samuel recibe un permiso divino para ir a hablar con Saúl, pero yo quiero mostrarle que no es cierto, que no es Samuel el que está apareciendo allí. En primer lugar, la primera clave está en el versículo 3. Fíjese que el escritor aclara que la historia de Samuel está cerrada. Ya murió, ya fue sepultado, ya se lo endechó. Nos da la idea de que el escritor nos está dejando bien en claro que la historia de Samuel y su participación entre los vivos ha terminado. ¿Sí? Segunda clave. En el versículo 5 se nos dice que Saúl está turbado y tomado por el miedo. Quiero decirle que una persona que está turbada y está tomada por el miedo, por el pánico, por el terror, ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír, y no siempre está viendo y oyendo la realidad. Tercera clave, en el versículo 6, Saúl consulta al Señor por medios autorizados. Él mismo lo dice, Urim, Tumim y los profetas, pero Dios no le responde. Ahora, si Dios no le responde por los medios autorizados, ¿por qué le respondería por los medios prohibidos? Vamos a leer Levítico 19:31 y Levítico 20:27. Si Dios respondiera por medios que Él mismo prohibió, esto sería un acto de inmoralidad en Dios. Y Dios no es inmoral, moralmente es perfecto. Así que jamás se va a contradecir. Si Dios prohíbe una cosa, y ahora va a ver usted bajo pena de muerte, Dios mismo no va a quebrantar esa prohibición. Si Jesús dice que es imposible, es porque realmente es imposible que los que están aquí puedan pasar a la vida o puedan pasar al mundo de los vivos. Vamos a leer los versículos 19:31 de Levítico y 20:27 del mismo libro. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. No os volváis, no los consultéis. Prohibición absoluta de Dios para su pueblo. Dios no quiere que tengamos relación con el mundo del espiritismo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Fíjese, aquí es más grave todavía. Hay pena de muerte para quien tenga estas prácticas. Ahora, ¿no sería inmoral verdaderamente que un Dios que aplica la pena de muerte a una persona que consulta al espiritismo, que consulta a los muertos por los vivos, después Dios mismo autorice a que una persona salga de allí para hablar con una persona que está viva? Es imposible realmente, no es Samuel, y puedo afirmarlo categóricamente, el que aparece en este capítulo. Tercera o cuarta clave, versículo 7, fíjese que tanto la mujer como Saúl eran muy conocidos. Y mucho más conocido que ellos dos era Samuel, porque Samuel se encargaba de recorrer las ciudades para enseñar la palabra del Señor. Así que la figura de Samuel, la figura de Saúl eran muy conocidas. Y evidentemente esta mujer también era muy famosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Saúl pide buscar una mujer con espíritu de adivinación, le dicen automáticamente en Endor hay una. Quiere decir que era muy famosa esta mujer, muy conocida. Y cuando Saúl aparece en la casa de esta mujer, ella automáticamente lo reconoce, le era familiar. ¿Por qué le era familiar? Primero porque el ejército de Israel estaba a no más de 11 kilómetros en línea recta de la casa de esta mujer. Así que se sabía que alguien que venía tan rápidamente a consultarla era probablemente alguien que pertenecía al ejército de Israel. Si a esto le sumamos que la Biblia dice que Saúl, hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo, evidentemente cuando la mujer lo vio entrar, lo reconoció, inmediatamente. Supo quién era, supo desde un principio con quién estaba hablando. ¿Sí? Versículo 10. Fíjese que ella cree en la palabra que Saúl le da, que no va a morir.
Si ella no supiera que es Saúl el que está enfrente, ¿cómo va a creer en la palabra de un desconocido que simplemente le promete que no la van a matar? Ella dice, tú sabes lo que Saúl le hizo a los encantadores y a los adivinos, cómo nos corrió de la tierra, ¿sí? Y él dice, yo te prometo que nadie va a tocar tu vida. Perfecto. ¿Cómo creer en la palabra de una persona que no sé quién es? Evidentemente ella creyó en la palabra de ese hombre porque sabía que estaba frente al rey de Israel, sabía que estaba frente a Saúl. Versículo 13 lo identifica claramente a Saúl en el momento de la sesión espiritista, ¿sí? Como no estaba disfrazado, en ningún momento se quitó el disfraz. ¿Cómo ahora lo llama por su nombre? Porque ya sabía con quién estaba hablando, obviamente. ¿Qué dice la mujer? Que ve dioses que suben del abismo. Otras versiones dicen espectros y otras versiones traducen demonios. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que vio? Una común sesión de espiritismo en donde los demonios toman la forma de la persona y hasta toman la voz de la persona y pueden hacerse pasar claramente por la persona que se está consultando. No es Samuel el que aparece. Fíjese que cuando él pregunta por la apariencia de lo que ella está viendo, en el versículo 14, ella le dice un anciano que viene cubierto con un manto, y Saúl entendió, ¿sí? Entendió que era Samuel y hizo reverencia con rostro a tierra. Obviamente, esto nos muestra que Saúl nunca hizo contacto visual con el supuesto Samuel. Simplemente creyó lo que quiso creer, oyó lo que quiso oír y vio lo que quiso ver. Versículo 16 muestra claramente un error de concepto en la palabra del supuesto Samuel, porque Dios no es enemigo de nadie. Aún la peor persona que pueda vivir sobre este suelo de tierra cuenta con la misericordia del Señor. Es el hombre el que se constituye enemigo de Dios y no Dios el que se constituye enemigo de una persona. Versículo 17. Nunca Dios le dijo a Saúl que el heredero al trono se llamaba David. Siempre Dios le dijo que era un prójimo menor que él. Es más, cuando Samuel va a ungir a David, va en secreto. Si Saúl hubiera sabido quién era ese prójimo menor, ¿sí?, lo hubiera matado rápidamente. ¿Saúl lo reconoció? Sí lo reconoció, porque el que una vez tuvo la unción puede reconocer la unción en otra persona fácilmente, pero no pudo tocarlo. Nunca Dios le dijo que era David. Siempre Dios le dijo que era un prójimo menor que él para preservar la vida del futuro rey de Israel. Así que el supuesto Samuel aquí no está declarando la verdad de la palabra. Versículo 18. Usted tiene que entender que el diablo conoce la historia. Le habla de lo que pasó con Amalek. No conoce el futuro, pero sí conoce la historia, ¿sí? No era muy difícil saber lo que le iba a pasar, porque Saúl, al consultar a la divina, estaba enfrentándose a Dios. Al consultar a la divina, estaba desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, no tenía el respaldo de Dios. Por lo tanto, aquella batalla era imposible de ganar, era una derrota segura. Así que lo que el enemigo o supuesto Samuel hizo fue sacar conclusiones de algo que era obvio. Ellos iban a perder la batalla e iban a morir en esa batalla inútil. ¿Se da cuenta? Él dice, tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Con quién? ¿Dónde? Jonatán, un hombre probo, un hombre sano, santo. Saúl, un hombre orgulloso, soberbio, que se suelta de la mano de Dios, que consulta a los espiritistas en el mismo lugar que los que sirven a Dios, en el mismo lugar que Samuel. Evidentemente no es de ninguna manera Samuel el que está apareciendo. Saúl se desvanece en el versículo 20, cae en el suelo tan grande como es, lo que nos demuestra que en ningún momento hizo contacto visual con el supuesto Samuel. Quiero entonces ratificar categóricamente que en mi opinión
no es Samuel el que está apareciendo ahí, no hay ningún permiso divino, Dios lo prohíbe, Jesús lo enseña. Nadie puede salir del mundo de los vivos del mundo de los muertos, perdón, al mundo de los vivos. Una vez que partimos de aquí, nuestra suerte ya está echada, nuestro destino eterno también está echado. El segundo caso que se menciona por lo general es la transfiguración, porque allí aparecen Moisés y aparecen Elías. Tampoco este es un permiso divino, esta es una visión que implica una revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación es que Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés les dio la ley, pero Jesús es el autor de la ley. ¿Sí? ¿Cuál es la revelación? Que Jesús es mayor que Elías, el más grande de los profetas, según los judíos, porque Elías es el mayor de los profetas, pero Jesús es el espíritu de la profecía. Es una visión que implica una revelación, pero en ningún caso hay dos personas saliendo del Seol para acompañar a Cristo. Simplemente tenga en cuenta que es una visión que implica una revelación. Perfecto, repasando a grandes rasgos. Antes de la cruz de Cristo, las personas que partían iban al Seol. En el Seol había dos compartimentos. Para los creyentes, el seno de Abraham, separado por un abismo; para los no creyentes, el lugar de los no salvos. Al morir Cristo, los que estaban en el seno de Abraham, por la proclama que Jesús hizo en el corazón de la tierra, en el corazón de Seol, fueron liberados, entonces fueron llevados todos al paraíso. De allí en adelante, cada persona que muere con el Señor, cada persona que muere creyendo en Cristo, va al paraíso, a la presencia de Dios. Y los que mueren sin Cristo, habiendo rechazado el mensaje de salvación, van al Hades, a la espera del juicio. Aquí termina nuestra enseñanza del día de hoy. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a continuar viendo los dolores de parto, la primera resurrección que nos conduce al arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias por estar ahí, por compartir la enseñanza. Como siempre les pedimos que se suscriban para que podamos seguir ampliando nuestro ministerio en la palabra del Señor. Muchas gracias.